Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está ya con nosotros nuestra primera invitada, ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Gracias por estar acá, ministra. Al revés, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Déjeme plantearle una cosa de entrada, ministra. El Ministerio de Desarrollo Social, para nosotros los más viejitos que nos acordamos de cuando partió, pasó muchísimo tiempo siendo algo que todo el mundo sabía que existía, pero parecía una oficina al final del pasillo. Fue relevado muy potentemente en el gobierno del presidente Piñera cuando, se acuerda, estaba Alfredo Moreno, que empieza a invitar, a convocar a una serie de personas y que eso tenía un vuelo súper interesante. Incluso el propio presidente Boric aceptó ser parte de una de las comisiones, hasta que viene el crimen de Camilo Catrillanca y desaparece todo. Así es. El Ministerio de Desarrollo Social hoy, enfrentado a las típicas disquisiciones que se entienden, tiene todo gobierno que mira más atentamente la situación financiera a través de Hacienda, la situación internacional a través de relaciones internacionales, la situación de seguridad pública a través del Ministerio del Interior. ¿Dónde calza, o diría usted hoy, en este gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social calza en la agenda social de gobierno y eso comprende varias cosas. En primer lugar, el rol tradicional de planificación de políticas y de evaluación de políticas que efectivamente puedan tener impacto social. También los más viejitos recordarán que el Ministerio parte desde el ODEPLAN y el ODEPLAN fue la base de todo el equipo que lo que se llamó el ladrillo, digamos, que diseñaron toda la política que nos acompaña hasta ahora en términos económicos. Esa es una parte, pero además el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol en servicios sociales. Todo lo que tiene que ver con la planificación de bonos, de apoyos, de ayudas, etcétera, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora se agrega el Servicio Nacional de la Niñez. Son tres ministerios prácticamente que conviven en uno. Uno que es la planificación, el otro que es la ejecución y el otro que está con foco específico en los niños a través de la ley de garantía, y además tiene 6 servicios. Tiene el INJUV, tiene el SENAMA, tiene el SENADIS, tiene el Servicio de la Niñez, tiene CONADI, por cierto, y siempre se me olvida uno, y FOSIS. Ministra, usted dio una cifra que causó harta polémica. Quería ver si podíamos despejar eso de inmediato. Dijo lo siguiente: durante todo el tiempo que estuvo el estado de excepción, refiriéndose a los últimos meses del gobierno del presidente Piñera, subió en 400% la violencia. ¿Se equivocó en esa cifra? No, dije entre el 2007 y el 2021, subió 4 veces... 400% la violencia. ¿Entre el 2007 y el 2021? 2017 ¿Ya? Y 2021. Y lo que uno ve cuando mira el gráfico es que hay un aumento exponencial durante esos años. Ahora, en esos años, por cierto, hay periodo que es un periodo importante, que no hay estado de excepción, y al final alcanza a estar en estado de excepción. Y la discusión es cuando se saca el estado de excepción, si efectivamente aumentan comparados con los meses previos. Lo que quise decir con eso, yo creo que es muy importante explicarlo, es que independiente de la situación, hay una escalada muy importante de violencia en los últimos años, en particular en la región de la Araucanía. Eso es claro y absolutamente cierto, pero no para decir que durante el tiempo, la cita textual, durante el tiempo que estuvo el estado de excepción subió en 400% la violencia, no se puede estar comparando con 4 años antes, evidentemente. No. Hay un error en la forma de hacer la comparación. Bueno, es probable que haya un error en la manera que lo dije, pero incluso mostramos el gráfico en que se veían los años, desde el 2017 hasta el 2021, y se iba viendo el aumento. Claro, pero eso no tiene nada que ver con el estado de excepción, que solamente rige en los últimos meses del 2021. En los últimos meses. ¿El estado de excepción, en opinión de ustedes, en opinión del gobierno, sirvió para disminuir los hechos de violencia o no? El estado de excepción fundamentalmente yo creo que ha servido para tener la percepción de que efectivamente hay más seguridad. Ha cumplido un rol fundamentalmente en protección de carreteras. Sin embargo, los delitos
que tienen que ver con tráfico de drogas, lo que tiene que ver con robo de madera, efectivamente no cambian mucho con o sin estado de excepción, desafortunadamente. Según el informe que dio el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, los casos de violencia rural bajaron en 44% con el estado de excepción. ¿Ustedes coinciden con eso? Yo tendría que ver las cifras porque, como le digo, es muy difícil establecer si hay o no un efecto. Lo que sí está claro es que hay una sensación subjetiva de seguridad cuando hay estado de excepción. Respecto a la violencia, ¿cómo la califica usted esa violencia? ¿Actos delictuales, terrorismo? ¿Cuál sería la clasificación a su juicio? Fundamentalmente actos delictuales. Aquí hay un tema, y en algunos casos claramente también terrorismo. Hay de todo, pero lo que más hay, yo diría, en estos momentos, de acuerdo a lo que a nosotros nos ha tocado ver, es violencia que está asociada a 3 temas. Primero, al tema de restitución de tierras, que es muy importante. Segundo, al tema de que efectivamente hay grupos que están dedicados al narcotráfico. Y tercero, los temas que tienen que ver con el negocio y el robo que existe de madera. Son 3 situaciones distintas, con 3 grupos distintos. De hecho, hay al menos 7 grupos radicalizados que se cinden desde la CAM. Y en ese sentido, esos grupos radicalizados de los que usted habla, ¿cómo se combate? ¿Cómo el Estado tiene el deber de combatir esos grupos radicalizados? Con todas las atribuciones que le da la ley. Esas atribuciones tienen que ver con perseguir a aquellos que hacen efectivamente tráfico. De hecho, hay una ley en este momento que tiene que ver con perseguir el dinero. Sí, sí. Perseguir a aquellos que efectivamente roban madera. Y, por cierto, aplicar todo el Estado de Derecho para aquellos delitos que son considerados terrorismo. El Estado de Derecho en ese caso, por ejemplo, cuando va una turba armada, ¿cómo la enfrenta a su juicio con el uso de la fuerza proporcional? ¿Puede disparar la policía? ¿Puede disparar a una turba armada que está atacando camiones, etcétera? Por cierto, la policía tiene que usar todos los métodos que correspondan, así como, y que son en la medida proporcionales al ataque. Si están disparando, por cierto, no se van a quedar mirando que les disparan, pero el punto es la definición de proporcionalidad, y ahí es donde siempre está la discusión. ¿Qué es proporcional? Ministra, y en esa aplicación de todas las armas que da el Estado de Derecho, por ejemplo, ¿se incluiría eventualmente perseguir a la CAM después de su anuncio de que ellos dijeron que iban a comenzar la resistencia armada, o de querellarse contra Héctor Yautún cuando hace esas declaraciones? Bueno, ¿es parte del Estado de Derecho? Es parte del Estado de Derecho. De hecho, el gobierno ha presentado hasta ahora cerca de 52 querellas. No, pero específicamente con el anuncio que hizo Yautún. Obviamente que sí, pues si es que aquí vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, efectivamente, en una democracia como la que tenemos, no se pueden alzar en armas contra el Estado ningún grupo. ¿Y se va a presentar querella contra Yautún por sus declaraciones? Por cierto, no solo eso, sino que estamos... Perdón, solamente para aclarar, ¿van a presentar querella? Porque el subsecretario Monsalve lo anunció, pero hasta el momento no se ha concretado. ¿Se va a concretar? Se va a concretar, y se van a concretar además una serie de medidas de mejoría de la seguridad que van a ser anunciadas probablemente mañana o pasado por el Ministerio del Interior. ¿Y eso margina completamente la posibilidad, por ejemplo, de sentar una mesa de negociación, de diálogo a miembros de la CAM? Margina de la mesa de negociación y diálogo a aquellos que estén por la violencia. Nosotros estamos disponibles para conversar con todos los grupos. Le pregunté específicamente a la CAM. ¿Margina la CAM de esa mesa de diálogo? Le vuelvo a insistir, depende. Si está en una actitud pacífica, si la CAM dice nosotros estamos dispuestos a conversar... No ha dicho eso hasta el minuto. Dijo que llamó a la organización a la resistencia armada. Bueno, obviamente que en ese caso no podemos conversar. Pues sí, ¿cómo vamos a conversar a balazo? ¿Existen los presos políticos en Chile, a su juicio? Porque cuando fue la ministra en ese fracasado viaje a la Araucanía, habló de presos políticos, que después fue aclarado por el ministro Monsalve. A su juicio, ¿existen los presos políticos? Existen los presos políticos sin duda, y puedo, por ejemplo, poner ejemplos.
¿Actualmente? A los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos presos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Porque en la práctica no han tenido ninguna, hasta ahora Pero, no han ministra, sido enjuiciados. Pero la definición de preso político define estar preso por las ideas que se tienen en países donde no existe justicia independiente. En Chile no aplica ninguno de esos 2 términos. Podremos discutir si son las prisiones preventivas bien hechas, etcétera, pero es muy grave que una ministra califique de que hay presos políticos en un Estado democrático. Bueno, pero la realidad es la realidad, pues efectivamente nosotros tenemos presos políticos y efectivamente no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos. ¿Quiénes en el caso de los pueblos originarios? ¿Cómo? ¿Quiénes en el caso de los pueblos originarios son presos políticos? Bueno, no vamos a dar nombres ni no es el momento, pero obviamente hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierra. ¿Pero quiénes? Porque entendemos que las personas que están encarceladas es porque los tribunales de justicia han considerado que son culpables de haber cometido algún delito. Lo que pasa, Daniel, es que aquí entramos en un terreno que es un terreno más pedregoso, que es el terreno de la justicia. Tiene que hacer su labor, pero parte de la labor es que efectivamente las personas sean juzgadas. No puedes tener una persona 2 años sin que sea juzgada, porque eso sí que atenta contra el derecho de esa persona a ser juzgada y a estar en libertad. Estamos de acuerdo, pero cuando se le da la categoría de preso político, una cosa es que la justicia no funcione con la celeridad que debería funcionar, que hay un abuso de la prisión preventiva. Pero Daniel, ¿qué es esa persona que ha sido encarcelada por un tema asociado a algún tipo de ideología o de pensamiento político y que se mantiene encarcelada en la práctica 2 años sin que sea nada? ¿Qué ¿Quién es en eso? Chile está encarcelado por su ideología o su pensamiento político? Hay personas del estallido social que efectivamente han estado encarceladas hasta 2 años y no se les ha juzgado, y cuando se les ha juzgado han salido libres. Claro, pero cuando usted dice que alguien está encarcelado por su ideología o pensamiento político, está haciendo una acusación bastante grave contra los fiscales y contra los jueces que permiten esas prisiones preventivas. Estoy diciendo que efectivamente aquí se utiliza la prisión preventiva para esos casos de una manera que es exagerada. Eso es lo que yo... ¿Por parte de fiscales, por parte de jueces? ¿Quiénes son los que encarcelan a la gente por su ideología o su pensamiento? Por parte de quien no está cumpliendo el deber de llevar a juicio a las personas y no tenerlos en prisión preventiva. Ya, pero ahora, con un nuevo gobierno y entendiendo que, para usar sus palabras, quienes deben proveer los elementos para poder enjuiciar a otros son normalmente las policías o parte del mismo establecimiento o institucionalidad, en este caso la fiscalía, etcétera. ¿Cuál es la conversación que tienen ustedes con ellos para que efectivamente, si es que no se está produciendo, se produzca? Bueno, hay varias conversaciones que están ocurriendo. Si ustedes recuerdan, hay una conversación que ya lleva harto tiempo que tiene que ver con la reestructuración del poder policial. De hecho, alrededor del 15 de agosto se supone que se va a entregar el cronograma de implementación de estos cambios. Y estos cambios tienen que ver, entre otras cosas, con fortalecer las instituciones de la policía, tanto los carabineros como la PDI. Esa es una conversación que se está llevando. Lo otro que también se está haciendo es que se está conversando con las Fuerzas Armadas para ver mecanismos en que realmente podamos incorporar su apoyo. El ejemplo de este proyecto de, no sé cómo lo llamaron, de Estado intermedio, básicamente es eso, es un intento de involucrar a las Fuerzas Armadas en la protección fundamentalmente de los caminos. Ministra, perdón, sobre ese punto específico, hasta ahora el gobierno ha fracasado en la opción de aunar los 93 votos que necesita para aprobar lo de los estados intermedios. De hecho, ha tenido mucha reticencia dentro de su propia coalición de gobierno, Frente Amplio, Partido Comunista, que no están dando el apoyo. Y todo indica que la semana que viene va a ser difícil también conseguirlo, se agota el tiempo. ¿Hasta cuándo van a seguir insistiendo? ¿Hay una opción de que se termine decretando un estado de excepción nomás? Tal como hemos dicho, tanto el presidente como algunos ministros, nosotros estamos abiertos a utilizar todos los mecanismos, todos, no descartamos ninguno.
O sea, decretar estado de excepción está... Todos los mecanismos, no descartamos ninguno. Y vamos a hacer los anuncios que corresponden o mañana o pasado. Ministra, quiero cambiarla un poco de tema porque ha sido uno de los temas de la semana la compra de tierras, ¿cierto? Y se anunció que el gobierno iba más que duplicar los montos de compra de tierra. Duplicar. Claro, de 15 a 35 me parece que fue el anuncio, por eso que un poquito más que duplicar. En ese sentido, me gustaría que nos aclare también la cifra porque en la glosa presupuestaria se establece, ¿cierto? El artículo 20 tiene letra A y letra B. Y C. Sí, y C, pero letra A y B son las que concentran la gran mayoría de del presupuesto. ¿Acá hay una reasignación presupuestaria? No, hay recursos ¿o son recursos frescos adicionales? No, son recursos adicionales. Nosotros cuando llegamos teníamos 15.000 millones que estaban disponibles en la glosa 20B. De esos 15.000 millones fuimos capaces de reasignar desde el 20A al 20B un pequeño porcentaje, pero el resto son recursos nuevos. ¿Y por qué 35.000? Porque esa es la pregunta que viene. Porque lo que nos encontramos era que hay un desorden muy importante y un atraso muy importante. Estamos en mayo, tenemos un porcentaje de tierras que podríamos comprar ya, que están con todo el proceso, que tienen tasación y que incluso tienen una oferta. Pero esas tierras requieren el proceso de negociación, la inscripción, el cierre del negocio, la inscripción en bienes raíces y la toma antes de eso, la toma de razón por Contraloría. Y de los 32.000 millones que estaban establecidos en la letra A, ¿se mantienen entonces tal cual? Los 32.000 millones que estaban incorporados en la letra A prácticamente estaban todos gastados, lo que nosotros, y más porque fueron reasignados, lo que nosotros tomamos de la A es alrededor de 5.000 millones, eso es lo que tomamos de ellos. Perfecto. Ahora, perdón, ¿qué es exactamente lo que se va a hacer con ese nuevo financiamiento? ¿Qué es lo que vamos a ver en términos de asignación o reasignación de tierras ahí? Vamos a comprar 39 predios, alrededor de 19 comunidades, algunas de las cuales llevan 25 años esperando. 19 comunidades, ok. Esas van a ser beneficiarias. ¿Con quién tienen que dialogar como contraparte de a quién se le compra, digamos, en este caso? Bueno, compramos a distintas instituciones. Algunas de estas tierras las compramos a forestales, que ya estaban en este grupo, y otras tierras a particulares. Porque además no necesariamente las tierras pertenecen a un solo grupo, o sea, supongamos que son 60 hectáreas, 10 pueden pertenecer a una forestal, 20 pueden pertenecer a una familia, por lo tanto hay que negociar todo el conjunto con una dificultad, que es que desde hace algunos años hay una glosa en el presupuesto que dice que para comprar tierras tienen que estar dispuestos a cerrar su demanda. El problema es que si la demanda es por 100 hectáreas y no somos capaces de llegar a acuerdo por más de 50, es difícil que las comunidades cierren la demanda y volvemos un poquito a foja cero. Ministra, muchos han planteado que más allá de, por supuesto, de la compra, se hizo toda una crítica que durante el gobierno de Sebastián Piñera se atrasó mucho aquello y en los últimos años casi no hubo, ¿no? Pero muchos plantean que más allá de estar, claro, de estar negociando eventualmente estas compras, lo que se necesita es un acuerdo político con las forestales, sentarlas a la mesa, al poder agrícola también, y negociar. De hecho, ha habido actores forestales, estoy pensando en la CMPC, en Arauco, que han dado señales en ese sentido, de estar dispuestos a sentarse a la mesa y solucionar. ¿Cuánto se va a avanzar en eso si es que ya se están haciendo los contactos? ¿Y cuándo finalmente va a empezar esa gran negociación, que es la negociación de fondo que hay detrás de por lo menos uno de los aspectos que usted mencionó de lo que está ocurriendo en el sur? Bueno, primero no es la negociación de fondo. Voy a contestar en dos tiempos. El segundo tiempo va a ser específicamente lo que estamos haciendo. El tiempo 1, este no es un problema de compra de tierra, este es un problema de restitución de tierras que eran ancestralmente de las comunidades. Aquí hay una historia. Originalmente las tierras indígenas eran alrededor de 5 millones de hectáreas. Lo primero que se hizo fue que se entregaron unos títulos
durante la colonia, a aquellos que vivían al sur de Chiloé, en Quellón, que eran pueblos huilliches. Después, en el año 1823 aproximadamente, se empezaron a entregar lo que se llamaron los títulos de comisario. Y se empezaron a reubicar las comunidades y por eso se llamaban reducciones indígenas. Y luego, cuando terminó la ocupación, se les entregó lo que se llama título de merced. En total, todo eso no son más de 500.000 hectáreas. Por lo tanto, la reducción es muy importante. Cuando vino la reforma agraria, las tierras se devolvieron. Y cuando estuvo la dictadura, las tierras se las volvieron a quitar. Entonces, aquí hay un tema que no es un tema de que negociemos con las forestales, ni que negociemos con los dueños actuales, ni que negociemos. Este es un tema político que tenemos que negociar con nuestros pueblos indígenas, porque si no, no se va a solucionar nunca. Y eso requiere, primero, que sean reconocidos constitucionalmente y segundo, que hagamos un proceso de negociación para que lleguemos a un acuerdo de cuánto es lo que tenemos que restituir. Un acuerdo, una negociación política. Ahora, respecto a la compra de tierra, efectivamente no nos podemos quedar esperando que algún día hagamos esa negociación política. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es avanzar con todos aquellos que estén disponibles, con las forestales, por cierto. Debo decir que el porcentaje... ¿Cuánto están dispuestos ya a entregar? Porque hay que empezar ya, uno, a decir las dimensiones del problema y cuánto está dispuesto cada uno a poner sobre la mesa para empezar ya a hablar del tema de frentón, digamos. El tema de las forestales es el que tiene menor importancia porque las forestales, que son las que se hace más ruido, no son más del 15 a 20% del total de tierra. La gran mayoría son tierras que pertenecen a lo que fue en un momento colono y sus descendientes o a empresarios agrícolas. Esas son las tierras que son la gran mayoría. Las tierras de las forestales en general corresponden a terrenos que cuando empezó lo forestal eran terrenos más bien degradados. Ahora tienen un valor importante porque tienen árboles. Entonces, ¿hemos conversado con las forestales? Sí. ¿Vamos a hacer un acuerdo con ellos? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a hacer el acuerdo? ¿Cuándo empieza ese acuerdo? ¿Cuándo empieza esa conversación? El miércoles tenemos la primera reunión. ¿Con las forestales? Con las forestales ya de empezar a conversar. Tuvimos una reunión hace más o menos 3 días junto con la ministra del Interior y lo que les dijimos a ellos es que estábamos disponibles para comprar tierras a través del Ministerio de Bienes Nacionales y que el Ministerio de Bienes Nacionales las traspasara con ADE. Yo vengo escuchando, porque lo he entrevistado muchas veces, a Francisco Buenchumilla desde hace, pero no sé, 15 o 20 años. Incluso cuando él fue intendente, que el problema central de la situación indígena era el problema de las tierras. En el gobierno de la Concertación y la Nueva Mayoría, donde él era intendente, desde adentro del gobierno le hicieron la contra. O sea, lo sacaron de Lo sacaron, de hecho. Y él ha seguido diciendo que esto es así. Esto es lo mismo que pasó en Nueva Zelanda, lo mismo que pasó en Canadá, lo mismo que pasó en Finlandia, incluso con las personas indígenas de ahí, que en algún momento dado pasaba por una negociación por tierra. Pero en el caso chileno, en el caso nuestro, cada vez que alguien ha propuesto esta situación de que tenemos que revisar la situación de las tierras, básicamente surge este impasse que dice, no, a ver, demos cosas, demos dádivas, demos, qué sé yo, becas, demos un montón de cosas, pero las tierras no. Cuando usted dice que esto va a abordarse desde la óptica de restitución de tierras, ¿eso es algo que está todo el gobierno encauzado a aquello? Todo el gobierno. Yo creo que esa es una de las diferencias, probablemente, que este gobierno tiene la intención de efectivamente restituir tierras a los pueblos, no solo mapuche, a otros también. No solo Buenchumilla, también Alfredo Moreno, sí, que hizo una tremenda labor y que también
fue no fue muy bien ministerio. recibido cuando las cosas tuvieron que ser de alguna manera pan vino vino, no fueron ni pan ni vino. Ministra, hace un ratito usted decía en esta entrevista, en algunos casos hay terrorismo. ¿Qué casos usted califica como terroristas en la zona del conflicto? Bueno, hay personas que en este momento están condenadas por actos que son muertes de personas, hay actos que tienen que ver con incendios, hay actos que tienen que ver con disparos a personas. Amedrentar a la ministra del Interior con disparos cuando ella quería entrar a Temucuicui, ¿es terrorismo? Amedrentar a la ministra del Interior, no sé si es terrorismo, porque yo estaba en esa, no estaba con ella en ese momento. Pero sin duda es un delito. ¿Y por qué el gobierno no se querelló entonces en ese momento? Eso no se lo puedo contestar yo, tendría que preguntárselo a la ministra del Interior. ¿Pero fue un error desde su punto de vista no haberse querellado? ¿Haberle bajado la importancia? Yo creo que probablemente la situación en ese momento fue tan confusa que la querella se presentó después, no se presentó en ese momento. Ministra, ¿qué significa para usted la plurinacionalidad? Que es un término que es muy importante en la nueva Constitución, pero parece que mucha gente tiene distintas interpretaciones. ¿Qué significa para usted que Chile sea un Estado plurinacional? Significa que en este territorio, que se llama Chile, conviven distintos pueblos / naciones. Pueblos más bien porque pueblo es más definido. Convive, por ejemplo, el pueblo mapuche, convive, por ejemplo, el pueblo huilliche, convive, por ejemplo, el pueblo aymara, convive, por ejemplo, el pueblo de Aguita. Conviven al menos 10 pueblos que están reconocidos en este momento. ¿Le gusta más el concepto de pueblo que el de nación? Me gusta más el concepto de pueblo que el de nación porque es más definido. A mí me es más fácil hablar de pueblo mapuche que de nación mapuche, porque el pueblo mapuche tiene una característica clara, que es que uno puede identificar una etnia y que efectivamente tiene una identificación clara. Y lo último, si la Constitución es aprobada, digamos, habla de que la restitución de tierras debe ser el mecanismo preferente de reparación del Estado. ¿Eso va en la línea que están trabajando o puede entenderse como algo demasiado excesivo en términos de lo que signifique para llevar a cabo negociaciones como esta? Bueno, eso es lo mismo que ahora, ¿no? Si usted mira la ley indígena que fue promulgada que fue básicamente patrocinada durante el gobierno del presidente Elwin, efectivamente es lo mismo. Se dice en esa ley que el mecanismo de restitución de tierras tiene que ser el mecanismo preferente, igual que Ministra, ahora. la quiero cambiar de nuevo de tema, nos queda súper poco tiempo. Cámbiame nomás. Pero quiero preguntarle por el tema que hoy día aqueja a los chilenos, fundamentalmente la inflación. Y el Ministerio de Desarrollo Social, si bien no es la encargada de combatir la inflación, por cierto, es el Banco Central, y el Ministerio de Hacienda es la que coordina con el Banco Central, ¿cierto? Pero tiene algo que decir ahí. Me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio respecto a este punto. Es un punto bien complejo porque, tal como usted sabe, es un tema que está afectando a prácticamente todos los países del mundo. Y nosotros no somos la excepción. Es una situación difícil. Las familias están con muchas dificultades y una de las cosas por las cuales de hecho nosotros nos opusimos al quinto retiro es porque iba a generar aún más inflación. Habiendo dicho lo anterior, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino que todo el gobierno está tomando medidas, particularmente todo lo que tiene que ver con Apoya Chile, que son 3.700 millones que se inyectaron a la economía específicamente para programas que pudieran permitir a las familias sortear un poco de mejor manera lo que está ocurriendo. Nosotros dentro de eso tenemos 3 o 4 medidas. La primera es una medida para aumentar la cobertura de apoyo a cuidadoras. ¿Por qué? Porque eso permite que las mujeres se puedan reinsertar en el trabajo. La segunda es efectivamente generar más espacios de CEDIAM, que son centros de día,
¿Por qué? Porque efectivamente permite de nuevo que las mujeres estén... pero es que quiero preguntarle más como el fondo, porque ustedes han calculado, por ejemplo, la canasta básica, ¿cuánto ha sido la inflación? Porque probablemente ha sido mucho más que la inflación que conocemos del 10%. Los alimentos han subido mucho. Eso es un impacto que va mucho más allá de estos grupos focalizados que está hablando usted. Bueno, por eso que lo que se hizo fue efectivamente subsidiar la canasta básica en el porcentaje que en ese momento había subido el precio de la canasta básica. ¿Cubre la necesidad? No, sin duda. ¿Por qué? Porque lo que nosotros comemos y las cosas que tenemos en la casa son mucho más que la canasta básica. ¿Qué más estamos haciendo? Otras medidas que tienen que ver con, básicamente, con dos cosas. Una, reactivar la economía. 2, proteger a las personas. Y 3, generar más empleabilidad. Y en ese sentido, y esta es la última pregunta que le hago, se ha discutido mucho en el pasado la focalización versus la universalización. Ahora último hemos visto un cambio en algunas personas, como el ministro Grau, el propio presidente. ¿Usted es partidaria de la focalización o de la universalización? Depende, y esto se lo puedo explicar. Mire, cuando uno tiene un país en el cual tiene una inequidad así, si usted focaliza, no cambia la curva. Lo que tiene que tratar de hacer son políticas que sean... No, pues si usted focaliza, cambia la curva. No, pues no cambia la curva, porque ¿sabe lo que pasa? Supongamos que usted focaliza acá, básicamente lo que hace es que genera esto, pero sigue exactamente igual. No, ministra, porque si usted focaliza en los más pobres, logra cambiar la pendiente de la curva. No necesariamente. De hecho, si fuera así, nosotros hemos tenido una política de focalización por años y años, y tenemos uno de los Gini, mal focalizada. Y que tiene uno de los Ginis más desiguales que existen en la región. Bajó 9 puntos el Gini en los últimos 15 años, que fue la política de focalización. Fundamentalmente el gobierno del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet, que fueron políticas mezcladas. Algunas de focalización y otras universales. En los últimos 15 años mostrado una baja. Ya, nos vamos a tener que ir y va a quedar pendiente. La vamos a tener que invitar de nuevo. Sí, ¿sabes por qué? Porque ese tipo de conversaciones a mí me encantan. Estupendo. Así que podemos seguir discutiendo de qué hace uno. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. No, gracias Le quiero a ustedes. contar que en este momento está desplegado en forma absoluta el eclipse lunar. Que es muy bonito. Hay mucha gente que lo está viendo mientras está también mirando nuestro programa, y ya viene inmediatamente nuestro segundo invitado, Arturo Fontaine, en un ratito más. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, ministra. Gracias.